Entonces, voy a comenzar compartiendo la pantalla del campus virtual primero. Bien. Bueno, ahí están viendo el campus virtual de Laboratorio 3. No hay mucha diferencia al campus virtual que utilizamos antes en Laboratorio 2, es decir, es el mismo software, es el mismo sistema, tiene los mismos accesos. Yo voy a poner por ahora la vista de estudiante, que es la que ven ustedes. A ver. Bien, como les decía, bueno, esto es lo que ven actualmente. El panel central tiene el foro de avisos, de dudas y el de cafetería. Bueno, al costado los usuarios en línea, obviamente, como siempre. Y después tienen como un mini panel de acceso rápido que le puse, que contiene el contrato didáctico, el cronograma de clases, el aproximado, las clases grabadas y los links a las clases próximas, actividades que voy a ir sugiriendo hacer semana a semana. Estas actividades no son obligatorias, pero obviamente son sugeridas. Cuando haya actividades obligatorias, obviamente lo voy a hacer saber en avisos. Y el repositorio de archivos con el cual vamos a trabajar cada vez que haya archivos fuentes que compartir, o PDFs o lo que sea, lo voy a estar subiendo a esta cuenta de GitHub, ¿sí? Entonces voy a abrir cada uno de los documentos para rápidamente repasarlos. Primero abrí el contrato didáctico. Esto lo van a leer en detalle. Es un texto que aclara cuáles son las condiciones para regularizar la materia y para promocionarla. También tiene algunos extras como eh, las materias de las cuales Laboratorio 3 luego es correlativa, como para que lo sepan y no se les pase eso. El software que vamos a utilizar. Acá dice 2017, pero es 2019, así que ya lo corrijo. Acá hay un link al cronograma de clases y, bueno, aclara cómo van a ser las evaluaciones, teniendo en cuenta que la materia puede que sea completamente a distancia, ¿sí? Entonces, el contrato didáctico, en este caso, está pensado de esa manera. Entonces tendríamos dos parciales. El primero va a ser individual y a través del campus virtual, y el segundo parcial va a poder realizarse en grupo de hasta 2 personas. Se puede unir o relacionar con la materia Programación 3. Después el profesor de Programación 3 les va a estar explicando de qué se trata su examen y cómo se relaciona con el laboratorio. Acá hay algunas cuestiones que tiene que cumplir como mínimo la base de datos que hagan. Esto estamos hablando de mitad del cuatrimestre en adelante, así que no se preocupen, pero lo que tiene que tener como mínimo la base de datos para que sea aceptable como segundo parcial. Y luego, acá en los criterios de regularización, bueno, tienen que sacarse un 6 o más en ambos parciales, o haber dado el recuperatorio de ellos de forma satisfactoria, es decir, un 6 o más, para regularizar la materia, y para promocionarla tienen que tener un 8 o más en el segundo parcial, y también un promedio de calificación de 8 entre todas las evaluaciones que hayan hecho, incluyendo recuperatorios, ¿sí? Entonces, para promocionar tienen que tener un promedio 8, pero también garantizar que el segundo parcial sea un 8 más. Bien, quiere decir que podrían promocionar con un 6 y con un 10, pero no con un 10 y con un 6. Bien, eso ténganlo en cuenta, que el segundo parcial como que tiene mayor peso a la hora de calcular el promedio y promocionar la materia. Y después, bueno, obviamente aclara que el examen final tiene que estar inscritos previamente y más adelante se les comunicará cómo hacerlo en el caso de que sea a distancia y cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. No estoy viendo si puse a grabar, por las dudas me fijo. Sí, puse. Bueno, pregunta por el momento. No. Ok, si tienen pregunta, como acá no tengo ninguna notificación que me avise, hablen con el micrófono, ¿sí? Activen el micrófono y me preguntan, me interrumpen y me preguntan porque no tengo manera de ver si no la notificación. Bien, vuelvo al navegador y el cronograma es lo siguiente, ¿sí? Este es un cronograma aproximado, es decir,
Ustedes acá pueden prever qué vamos a ver en cada clase. Acá no está contemplado todavía el tema de feriados, que vamos a charlarlo, porque hay varios feriados los lunes. Vamos a charlarlo cómo nos organizamos, si lo hacemos igual a un encuentro virtual, aunque sea feriado o no. Tengan en cuenta que si bien son 16 clases, no necesariamente en las 16 va a haber una reunión de Zoom, ¿sí? Eso es algo que, a diferencia del cuatrimestre anterior, he decidido cambiar, que no se vean obligados a tener que estar todos los lunes de probablemente 18:30 en vivo de forma sincrónica, sino que en algunos casos puede haber una actividad o un apunte a leer o un video tutorial y en base a eso resolver una actividad y en el siguiente encuentro trabajar sobre lo hecho la semana previa, ¿bien? Así que no necesariamente va a haber 16 clases en Zoom, ¿bien? Así que en el cronograma ustedes tienen esto, ya tienen ahí marcados cuáles serían las fechas de los parciales, del primer parcial, de la defensa del segundo parcial, y más adelante, en las fechas de final, además del examen final, examen final obviamente de los que hayan regularizado la materia, de los que no hayan todavía regularizado la materia, qué se puede hacer de recuperatorio o defensa de segundo parcial y cuándo, ¿bien? Así que esto después ustedes lo van a ver en detalle para anotarse bien las fechas y organizarse su cursada. Estamos acá con el cronograma, ¿sí? Luego, bueno, este es más sencillo de visualizar porque lo que van a tener acá es, en el cronograma de clases online, una tabla con una sola fila donde van a ver la próxima clase en Zoom, con el link, el tema y el ID y la hora. Y luego, debajo, cada una de las grabaciones que vayamos teniendo clase a clase, ¿sí? Por ejemplo, hoy probablemente tengamos 2 grabaciones o 3, dependiendo cuándo nos extendamos. Bueno, acá van a ver entonces una fila con los links para acceder. Y abajo lo que dejé fueron las grabaciones del cuatrimestre anterior, que también fue a distancia. Si a alguno no le quedó algún tema del todo claro o quiere chusmear lo que se vio el cuatrimestre anterior, bueno, acá tiene todo el cuatrimestre anterior grabado, ¿sí? Así que lo pueden acceder, está en YouTube. No van a ser los mismos, los temas sí, obviamente, pero no va a ser sobre el mismo trabajo práctico para que no se aburran ustedes ni me aburra yo. Va a ser un trabajo práctico distinto, pero los temas sí van a ser los mismos, obviamente. Tal vez no en la misma clase, no en la misma semana, por ahí se permute un poco el orden ese, pero los temas van a ser los mismos que el cuatrimestre anterior. ¿Bien? Así que acá tienen esa información. Así que yo voy a tratar de todas maneras de semana a semana poner con la anticipación que pueda cada una de las clases de Zoom en el link y el horario, ¿sí? Pero en el caso de que me olvide y no lo haya puesto en avisos, acá va a estar seguro, ¿sí? Así que para fijarse cuál es la próxima clase, dónde están las grabaciones de la clase anterior, siempre este documento, ¿sí? El que en el acceso rápido dice clases. En actividades, como les había dicho, es otra planilla similar a esa, donde van a estar las actividades semanales. Por ejemplo, para la semana 1, la actividad sugerida para que hagan es instalar el SQL Server y el SQL Server Management Studio, ¿sí? Eso les va a llevar un rato, no mucho tiempo, pero les va a llevar un rato porque no es tan sencillo de instalar como otros softwares que utilizaron en los cuatrimestres anteriores. Y ya hay una actividad, una vez que tengan eso instalado, una actividad para realizar, ¿sí? Con el link a la actividad, que como pueden ver, la acceden acá mismo y acá está la actividad. Si tienen dudas con la actividad, obviamente está el foro de dudas para preguntar, pueden subir capturas de pantalla del diagrama que hayan hecho, del código que hayan hecho, lo pueden subir para consultar. Eso, al igual que cuatrimestres anteriores, lo vamos a seguir utilizando, ¿sí? Siempre les recomiendo que si van a subir código, utilicen el modo de subir un archivo al campus virtual como adjunto, o que utilicen algún servicio como GitHub, no puedo acordarme ahora cómo se llama, Pastebin, que permite pegar código en un cuadro de texto y luego se
se puede compartir un link. No peguen directamente el código en el mensaje porque se hace muy confuso de ver, ¿sí? Cuanto más prolijo lo dejen para preguntar sobre un código, mejor. Salvo que el código sea de 2 o 3 líneas. Si es 2 o 3 líneas de código, sí lo pueden meter directamente en el mensaje. Pero si estamos hablando de todo un script, que ya vamos a ver algunos ejemplos, bueno, no pongan eso copiado y pegado directamente en el texto del mensaje porque no se va a entender bien. Y lo ideal es que nosotros podamos ver, tanto yo como sus compañeros, puedan ver el código y entender bien cuál es el problema para poder responderlo. Bien, este es entonces el de actividades semanales. Y repositorio, que por ahora está vacío, está con un esquema donde para cada clase va a haber probablemente algún archivo para subir, ¿sí? Y desde aquí mismo pueden clonar esto, si tienen una cuenta en GitHub, o una cuenta en Git, no hace falta que sea en GitHub, si saben utilizar la herramienta lo pueden clonar, porque está público, y si no pueden acceder directamente acá, a cada una de las clases, aparecerían cada uno de los archivos, y por ejemplo si yo quisiera descargarme este archivo de texto, vengo por acá, y seguramente acá está la opción de descargarlo, por acá, no, acá. Acá yo puedo poner haciendo clic y me aparecería el texto con el código, ¿sí? Si necesitan descargar un archivo de forma individual. Si necesitan descargarlo todo, bueno, lo pueden descargar desde la raíz del repositorio, como zip, o lo que les recomiendo, que empiecen a utilizar esta herramienta de Git, y que clonen esto, entonces semana a semana le pueden hacer fetch y pull y descargar los cambios que haya habido. Bien, consultas hasta el momento. Déjenme ver en Zoom si hay alguna pregunta. Sí. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha? Sí. Quería consultar si el proceso de instalación del SQL 2018 es igual al 2019, porque lo instalé pero no tenía exactamente todas las cositas. No sé si por default ya anda bien o cómo Del es. 2018 igual al 2019. 2008 con respecto al 2019. No, no creo, no. El 2008 tiene otra interfaz. Los elementos que te pide generar son los mismos. El servidor, una vez generado el servidor, instalás el Management Studio, que ahora voy a charlar un poquito de qué es cada cosa. Así que en eso sí es parecido, pero no, hay diferencias, sí. Yo tengo hay un tutorial del 2008, pero yo les recomiendo que instalen el último, si pueden, ¿sí? Sería lo ideal, que instalen la última versión del SQL Server y del Management Studio también. No es complicado, pero van a tener que tener algunas cositas, van a tener que leer un poquito mejor lo que les va mencionando el asistente, ¿sí? De instalación. Y otra cosa que me pasó, que les iba a comentar, que hace poco lo instalé para hacer una prueba, tienen que tratar en lo posible de que coincida el idioma del sistema operativo, ¿sí? Con el instalador que tengan. Es decir, si se bajan el SQL Server Express en español, tengan el sistema operativo también en español, porque si no les va a generar algunos conflictos. Traten de que coincida eso, el idioma del sistema operativo con el idioma de la base de datos que están descargando, del servidor que están descargando. Sí, tiene un asistente para la instalación, pero les digo, lo que les decía, no es como el CodeBlocks que podían poner siguiente, y básicamente lo instalaba. Van a tener que verificar bien, como les decía, el tema de los idiomas y eso. Bien. ¿Cómo se cambia el idioma en SQL? No, cuando vas a la parte de descargas, si tenés el sistema operativo en español, tenés que buscar de todos los idiomas que está disponible y descargarte el de español. Si lo tenés en inglés al sistema operativo, te descargas el inglés y así. El archivo instalador es el que te tenés que descargar en el idioma que corresponde a tu sistema operativo, ¿sí? En el campus virtual hay un apunte, hay un documento que dice instalación de SQL Server, donde les puse un poco cuestiones a tener en cuenta, no necesariamente en todas las instalaciones, depende de la versión, van a
necesitar seguir todo esto. Y acá mismo está el link con el que permite descargar, o el que lleva al centro de descargas de Microsoft. Y por acá entonces van a tener que buscar el SQL Server Express, que lo ven acá, ¿sí? Y acá ya lo descarga. ¿Bien? Y si investigan por acá mismo en la página de descargas, van a encontrar el Management Studio, ¿sí? Para descargarlo en la versión que corresponda. Fíjense que automáticamente me detectó el lenguaje, ¿sí? Y me llevó a Español España. Si lo tienen en algún otro lenguaje al sistema operativo, lo llevará al que corresponda, ¿sí? Pero asegúrense que coincida eso. Bien. Resuelto eso, bueno, después el campo virtual va a tener una sección como esta, con cada uno de los temas, con algunos trabajos prácticos sugeridos y resueltos, ¿sí? Apuntes teóricos y videotutoriales. Si no me equivoco, salvo de normalización, que es algo que vamos a ver la clase próxima, todos los temas tienen por lo menos un videotutorial y algunos tienen algunos más, como para que puedan ver si en algún caso no hay una explicación por Zoom de un tema, porque les digo, vayan y vean el videotutorial, sepan que ubican el tema y van a encontrar PDF el apunte y video el videotutorial, ¿sí? En algunos casos hay también autoevaluaciones para resolver, son sugeridas, pero les viene bien para saber si comprendieron teóricamente y a veces de forma práctica el tema de la semana. Y después tienen un glosario acá con algunos términos que por ahí los menciono y no les queda de todo claro a qué me estoy refiriendo, o bueno, me preguntan, o vienen al glosario, ¿sí? Lo abren y esperen que cargue, está el término y al lado una breve explicación de a qué refiere, ¿sí? Esto entonces ustedes, a medida que vayan avanzando las semanas y las clases, pueden consultar este glosario para algún término que no les haya quedado del todo claro, ¿bien? Bueno, creo que esto como introducción al campo virtual está más que bien, porque están en el tercer cuatrimestre y ya saben usar el campo virtual, así que mucho no tengo que decirles. Obviamente en el foro de dudas van a preguntar todo lo que no les haya quedado claro. Acá ya hay una pregunta. Y traten de leer todas las preguntas de sus compañeros, así no repiten la misma pregunta. Y también porque es muy posible que ustedes mismos tengan la respuesta a la pregunta de un compañero, así no tienen que esperar a que yo responda a cada una, se pueden responder entre ustedes y a lo sumo yo, si falta algún término o concepto a afinar, lo menciono, ¿sí? Así que traten de trabajar de forma colaborativa mientras que se pueda. Bueno, voy a dejar de compartir esto y les voy a dejar lugar para que me pregunten algo si necesitan y si no arranco con ya una introducción a los conceptos ya más puntuales de la clase de hoy. Bueno, me parece que no hay ninguna pregunta, así que voy a arrancar. Bien, voy a compartir entonces una especie de... Voy a ver que hay una pregunta. No, bueno, si te lo dejó instalar, yo a lo sumo te pone un cartel que dice que debería haber debería coincidir la versión del sistema operativo. En realidad tampoco del sistema operativo, sino de la configuración regional, ¿sí? De la parte que tiene que ver con fechas y la parte de numérica. Con el servidor que están instalando, pero si no, no hay ningún problema. Claro. A mí me había generado problemas, por ejemplo, porque estaba instalando la versión de Español España del SQL Server y tenía la versión monetaria y numérica de Español Argentina. Pero bueno, no es tan grave. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla de este PDF, que creo que ahí se ve. Bien. Bueno, entonces tengo el chat ahí un costadito por si alguien hace una pregunta. Voy a cerrar esta pantalla de acá. Ahí está. Bueno, entonces Laboratorio de Computación 3. Si no me conocen, me llamo Ángel Simón.
creo que todos me tuvieron en alguna materia alguna vez, así que creo que todos me conocen. Y estos son los contenidos que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Es más, es posible que, dependiendo cómo nos acomodemos con el tema de la cuarentena y cursar a distancia, algún contenido de los últimos no los tome como obligatorios para rendir el segundo parcial, ¿sí? Pero estos serían todos los contenidos del cuatrimestre. Y están separados en 2 columnas porque básicamente así también serían lo que se evaluaría hasta el primer parcial, que es lo de la columna de la izquierda, y el segundo parcial incluiría obviamente todo lo de la primera parte, más estos temas que se introducen, que son vistas, procedimientos almacenados, transacciones y triggers. Si alguno ya conoce base de datos relacionales y ya conoce todos estos elementos, bueno, van a tener una cursada muy tranqui, porque esto es lo que se ve. Y si no, bueno, vamos a ir viendo cada uno de forma individual y detallada para que todo el mundo entienda bien la materia y lo aprueben sin dificultades. Una cosa les quiero aclarar, si bien base de datos es una cosa muy, muy abarcativa, y SQL o SQL Server, ¿sí? de Microsoft es solo una de los distintos motores de base de datos que hay. Me olvidé qué les iba a decir. Ah, sí, de base de datos relacionales. Es muy posible que si van a alguna entrevista de trabajo y les tomen una prueba técnica, algo de SQL, de código SQL o de consultas SQL les tomen. Es muy, muy posible. Es algo que se suele pedir en como cualquier conocimiento deseado para una persona que quiera trabajar tanto como frontend como backend. Así que es una materia que le tendrían que dar muchísima importancia porque es clave, ¿sí? para el desarrollo de software. Piensen que es muy posible que ustedes puedan utilizar en lo que sería la aplicación que desarrollen el lenguaje de programación que quiera, pero la capa de datos probablemente sea una base de datos, y salvo que sea una base de datos no SQL, que existen, van a tener que trabajar con un lenguaje que es muy parecido al que vamos a ver en esta materia, ¿bien? Entonces, dicho eso, traten de aprovechar la materia para aprender los conceptos base, y no crean que todo esto es todo SQL, los conceptos base de las bases de datos relacionales, ¿sí? Bien, como les había dicho, evaluaciones van a ser 2, la del primer parcial que va a ser individual y que va a englobar estos temas que están aquí a la izquierda. Esto está obviamente resumido, cada una de las unidades que están acá contienen obviamente muchos más temas. Y un segundo parcial que va a ser grupal, o puede ser grupal, de hasta 2 personas, y una defensa que va a ser luego individual, ¿sí? Con una videollamada, seguramente. Y como les había anticipado, puede integrarse con el trabajo práctico cuatrimestral de programación 3. Bien. Cuando llegue el momento, hablaremos sobre este segundo parcial, así que también como cuando llegue el momento del primer parcial, trabajaremos con algún modelo de primer parcial. El primer parcial seguramente se vaya a resolver desde el campus virtual, ¿sí? Desde el campus virtual, por eso con un modelo parcial previo vamos a estar haciendo una simulación para que nadie se sorprenda en el momento del examen. Bien, como les decía, el software que vamos a utilizar es estos que estamos viendo acá, GitHub, solamente como repositorio de los archivos vistos, y luego el SQL Server, que es lo que voy a usar en la primera y segunda clase probablemente, y después yo ya voy a pasarme a Docker y Visual Studio Code con un plugin para poder utilizarlo desde Mac, ¿sí? Porque no lo puedo correr nativamente el SQL Server desde Mac, pero sí a través de Docker y de un plugin de Visual Studio Code. Quiere decir que cuando empecemos a trabajar con la parte de consultas de selección, van a ver que la interfaz que yo voy a utilizar va a cambiar, pero el código va a ser exactamente el mismo y el resultado obviamente también. Entonces, si ustedes tienen Windows, les recomiendo que trabajen con Windows 10 y Windows 8 creo que también, con el SQL Server Express y el SQL Server Management Studio Express, más reciente que encuentren para descargar, ¿sí? Y si tienen Linux o tienen Mac,
y no tienen una computadora con Windows a mano, bueno, la alternativa es con Docker y con Visual Studio Code y el plugin de SQL Server, monten un SQL Server desde Linux, que es lo que termina utilizando, para poder hacerlo funcionar, ¿sí? También pueden hacer una máquina virtual, que es lo que voy a hacer hoy, una máquina virtual con Windows 10, y desde allí acceder a el Management Studio, ¿bien? ¿Qué diferencia hay entre... sí, ahí lo que dice Nico es así. Desde hace un buen tiempo que el SQL Server se puede correr en Linux también, ¿sí? Pide algunos requerimientos que por ahí para un servidor muy básico no le es suficiente, que son 2 GB de RAM, pero si se dispone de un Linux con 2 GB de RAM, entonces van a poder instalar el SQL Server Express ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que se hace con Docker? Generalmente lo que hace es instalar un Linux por debajo y instala el SQL Server ahí, y luego es accesible a través de un puerto y una IP para poder utilizarse. ¿Bien? Bueno, ¿qué les iba a mencionar acá? Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos dos software? Bueno, el SQL Server Express es el servidor, ¿sí? El servidor es un programa que va a estar todo el tiempo ejecutándose mientras esté encendido y que va a estar recibiendo peticiones a un puerto, ¿bien? Y les va a permitir entonces crear base de datos, generar tablas, obtener datos de esas tablas, ¿sí? Y es muy común que entonces un servidor de base de datos sea accesible o accedido desde un programa, ¿no? Desde una aplicación que se conecta a esa base de datos para cargar la información, para seleccionar información, para hacer reportes. En cambio, el SQL Server Management Studio Express es un IDE, ¿sí? Es una interfaz el cual le va a permitir seleccionar una base de datos, crear un archivo fuente de consulta al cual van a poder ejecutar y a través de esa interfaz poder seleccionar datos, crear bases de datos, crear tablas, ¿sí? Lo que termina siendo el SQL Server Management Studio es un IDE, así como el Codeblox le permitía escribir un código, compilarlo y luego ver el programa en funcionamiento. Bueno, este software que está acá, el Management Studio, le va a permitir eso, ¿sí? Podrían trabajar únicamente con el SQL Server Express, pero tendrían que encontrar algún medio para comunicarse con el servidor y ejecutar las consultas, ¿sí? Por ejemplo, la consola. Pero para no meterse en algo tan complejo, les recomiendo que instalen las dos cosas. Bien. Pasamos a cómo pasaríamos de un archivo de base de datos, perdón, de un archivo de datos a la idea esta de bases de datos, ¿sí? ¿Por qué nos cambia un poco la lógica? La base de datos ahora va a contener los datos, pero también va a contener una serie de reglas o lógicas o restricciones, ¿bien? Entonces, en principio ustedes podrían llegar a tener en una aplicación, en este caso elegí C++ porque es lo que ustedes conocen del cuatrimestre anterior, y podrían tener un modelo, que sería la clase empleado en este caso, que tenía, como recordarán, elementos que son privados, que nosotros los llamábamos propiedades, ¿sí? Como puede ser el código del empleado, la fecha de nacimiento, apellidos, nombres, género, el sueldo. Y luego como métodos públicos teníamos los setters, los getters y algún que otra validación o comportamiento que pueda tener la clase. Y luego podríamos llegar a tener otra clase o una serie de funciones globales que me permitirían poder agregar un nuevo empleado, modificar uno existente, eliminar uno de forma física o de forma lógica, buscar un empleado y obtener todos sus atributos, ¿sí? Entonces podríamos llegar a tener estas como dos clases para resolver estas dos cosas. El modelado y el registro de los datos y las acciones que permitan hacer o trabajar con esa entidad, ¿sí? Que en este caso tenemos el modelo y un controlador o una serie de funciones globales. Con las bases de datos, esto no sé si lo llegamos a ver en Laboratorio 2, pero
lo que nos permite hacer que cuando le ponemos static a un método, es que yo no necesito hacer una instancia de esta clase para poder ejecutar el método agregar. Es decir, no tengo que decir instancia de empleado controller, crear una variable y luego desde la variable llamar a agregar, sino que podría ser empleado controller, agregar, y ya se llama el método. ¿Sí? Fíjense que esta clase, a diferencia de esta otra, no tiene propiedades. La idea es que no se instancie esta clase. ¿Bien? Pero no se preocupen, pues eso es del laboratorio 2. En programación 3 van a ver otro lenguaje directamente, no C++. Van a ver uno parecido que se llama C#. Bien, antes de meterme con el tema del código SQL, quiero ver cómo vamos de tiempo. Así no se me corta de golpe. Bueno, queda 5 minutos. Así que hay tiempo para ver esto de acá. Esto sería un poco la creación de esa entidad, ¿sí? De esa entidad de empleado, pero con SQL Server. Ya debería existir previamente una base de datos. Acá yo no estoy creando la base de datos, simplemente estoy creando una tabla a modo de ejemplo. Tendría que haber una base de datos previamente creada y luego a esa base de datos le agrego una tabla que se llama empleados y empiezo a enumerar, ¿sí? Qué características van a tener cada uno de los atributos que en lo que es base de datos se llaman columnas o campos. ¿Cuáles son las columnas que van a componer a la tabla de empleados? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la tabla de empleados va a tener un código que es un entero grande. Después vamos a ver que se trata de esto que dice not null y después vamos a ver esto que se trata que dice primary key. Pero son características que tiene la columna ID, ¿sí? Una define cuál es el tipo de datos y la otra define una serie de restricciones que más adelante vamos a ver. Con nacimiento pasa lo mismo, define qué tipo de dato es, en este caso fecha, y nuevamente nos encontramos con el not null, que más adelante vamos a ver qué es. Apellidos y nombres son de tipo texto, y fíjense que las variables de tipo, perdón, las columnas de tipo texto tienen que tener entre paréntesis cuál es el tamaño máximo. En este caso el apellido, el valor máximo que puede guardar va a ser 50 caracteres, igual que los nombres. El género en este caso va a ser un carácter, ¿sí? Puede ser cualquier carácter, pero solo uno, por eso no tiene entre paréntesis cuánto es la longitud de la cadena, del carácter. Y en este caso, este campo es nulo. Vamos a ver más adelante por qué los anteriores son no nulo y este sí admitiría el valor null. Y también vamos a ver qué es eso de que un campo tenga valor null. Y luego tenemos un campo que se llama sueldo, que es de tipo money, que como obviamente su nombre lo indica, sirve para poder guardar valores monetarios. Y tiene un check, ¿sí? Tiene un check, que es otra restricción que vamos a ver, vamos a mencionar hoy. Y un check lo que me va a permitir es hacer una validación, como en este caso pueden ver. Siempre que se quiera guardar un sueldo en esta tabla, ¿sí? Un registro con sueldo, ese sueldo va a tener que ser positivo. Quiere decir que la misma base de datos se va a encargar de que nunca se guarde un sueldo que sea 0 o menor a 0. ¿Sí? Por definición, porque estamos definiendo acá la tabla de empleados, la columna de sueldo va a tener que ser positiva. ¿Sí? Y eso es algo muy interesante que tiene la base de datos, que se puede como validar a sí mismo. Bien, y esto, lo que viene después, yo les cortaría acá y seguimos en otra sesión de Zoom, porque ya se van a terminar los 40 minutos. Seguimos inmediatamente, no hace falta, me parece, esperar para volver a entrar. ¿Sí? Entramos con el mismo link, ¿sí? Con el que entraron acá, y ya seguimos con el resto de las pantallas. ¿Sí? Creo que en 40 minutos podemos ver las restantes que quedan. Y luego ya vamos a trabajar con un ejemplo de código en el SQL Server. ¿Sí? Con eso terminaríamos por hoy. Bien. Así que si alguien tiene alguna duda, todavía quedan unos 2 minutos. No, Marcos, ahora mismo. Entran con el mismo link ahora mismo. Se termina esta sesión de Zoom, porque tiene un límite de 40 minutos.
pero inmediatamente y con el mismo link volvemos a entrar de vuelta, ¿sí? Para seguir. Bien, quedan menos de un minuto, así que corto y si tienen preguntas, seguimos en un ratito.